¿Te has preguntado alguna vez si existe un versículo en la Biblia capaz de transformar tu relación con el dinero? Las Escrituras nos revelan en Deuteronomio 8:18: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este poderoso pasaje no solo habla de provisión, sino también de propósito. Hoy exploraremos cómo este versículo puede cambiar tu perspectiva sobre la abundancia financiera y enseñarte a alinearte con el plan de Dios para tu vida. Prepárate para descubrir principios divinos que te ayudarán a gestionar tus recursos con sabiduría y fe. ¿Estás listo para activar esta promesa y ver cómo el dinero puede convertirse en una herramienta para cumplir tu propósito en Dios? Desde el aire que respiras hasta el dinero en tus manos, todo tiene un origen. La Biblia nos recuerda una verdad inquebrantable en Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo no solo encierra una promesa, sino una revelación profunda. La capacidad para prosperar no proviene únicamente de nuestro esfuerzo o inteligencia, sino de la mano generosa de Dios que nos capacita para alcanzar esa prosperidad. Es un mensaje directo y poderoso que, si lo entiendes en profundidad, tiene el potencial de transformar tu relación con el dinero y abrirte las puertas a una vida de abundancia bajo su propósito. Cuando pensamos en riqueza, nuestra mente suele asociarla con esfuerzo humano, largas jornadas de trabajo, estrategias financieras o inversiones bien pensadas. Sin embargo, este versículo nos invita a ir más allá de esa perspectiva limitada. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quién nos capacita para hacerlo. La palabra poder en este pasaje es clave, porque nos recuerda que todo don, habilidad o bendición que tenemos es otorgado por Dios. Es su favor el que activa nuestras capacidades, guiándonos a tomar decisiones que producen fruto. Esta es una verdad que muchas veces se nos escapa en medio de la rutina diaria, pero que es fundamental para vivir en el diseño divino. Imagina por un momento al pueblo de Israel, quienes recibieron esta promesa mientras estaban al borde de la tierra prometida. Habían pasado años vagando por el desierto, dependiendo completamente del maná que caía del cielo. No tenían propiedades, no plantaban ni cosechaban. Todo lo que tenían provenía directamente de la provisión de Dios. En ese contexto, estas palabras de Moisés tenían un peso inmenso. Estaban a punto de entrar en una tierra donde habría oportunidades, riquezas y una vida completamente nueva, pero Dios les recuerda que todo eso no sería posible sin Él. Es un recordatorio de que aunque la abundancia material es visible, el origen de esa abundancia es siempre espiritual. Esto no significa que el esfuerzo humano carezca de valor. De hecho, la Biblia constantemente enfatiza la importancia del trabajo diligente. Proverbios 10:4 nos dice: las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes traen riqueza. Sin embargo, este esfuerzo solo produce resultados verdaderos cuando está alineado con la voluntad de Dios. Es como un agricultor que siembra diligentemente, pero sabe que no puede controlar la lluvia ni el crecimiento de la semilla. Puede arar la tierra y plantar, pero es Dios quien hace que la semilla germine y dé fruto. Así también nosotros debemos trabajar con excelencia, pero siempre reconociendo que la bendición final viene de lo alto. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en la vida de José, quien pasó de ser un esclavo a ser el administrador de todo Egipto. ¿Cómo logró prosperar en circunstancias tan adversas? Génesis 39:2 nos da la clave. El Señor estaba con José y todo le iba bien. Esta frase es repetida varias veces a lo largo de su historia, destacando que su éxito no dependía únicamente de su esfuerzo o habilidades, sino de la presencia de Dios en su vida. Incluso cuando fue injustamente encarcelado, José prosperó porque el favor de Dios lo acompañaba.
Esta misma presencia divina está disponible para nosotros hoy, guiándonos hacia el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Sin embargo, no basta con reconocer que Dios es la fuente de nuestra provisión. También debemos vivir de una manera que refleje esa verdad. Deuteronomio 8:18 no es solo una declaración, es una instrucción. Acuérdate del Señor tu Dios. Este acordarse no se limita a un simple pensamiento, sino que implica una vida de gratitud, obediencia y dependencia de Él. Es reconocer que todo lo que tenemos proviene de su mano y usarlo para cumplir su propósito. El problema comienza cuando olvidamos esta verdad y empezamos a depender exclusivamente de nuestras propias fuerzas o a atribuirnos el mérito de nuestras bendiciones. La historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando olvidamos que Dios es la fuente de todo. Este rey poderoso se enorgulleció de su riqueza y sus logros, diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real con mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Pero en ese momento fue humillado por Dios y perdió todo hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4:32. Esta historia nos recuerda que la soberbia es una barrera para experimentar la abundancia verdadera, mientras que la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios nos abren las puertas a sus bendiciones. Por otro lado, cuando reconocemos que Dios es la fuente de nuestra provisión, nuestra perspectiva sobre el dinero cambia radicalmente. Ya no lo vemos como un fin en sí mismo, sino como un medio para cumplir el propósito divino. Esto nos libera de la ansiedad y el temor que muchas veces acompañan a las preocupaciones financieras. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo no es una licencia para la pereza, sino una promesa para aquellos que ponen su confianza en Él. Nos recuerda que la provisión de Dios no se limita a nuestras circunstancias, sino que está respaldada por su gloria, que es infinita y eterna. Cuando reflexionamos sobre estas verdades, también nos damos cuenta de que Dios no solo nos provee, sino que nos llama a ser canales de su bendición. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esto nos muestra que la abundancia no es algo que simplemente acumulamos, sino algo que compartimos. Es un principio espiritual. Cuando bendecimos a otros, Dios multiplica lo que tenemos. Es como el milagro de los panes y los peces, donde Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y lo multiplicó para alimentar a una multitud. Así también, cuando ofrecemos lo que tenemos al servicio de Dios, Él lo multiplica más allá de lo que podemos imaginar. En este contexto, la fe juega un papel fundamental. Creer que Dios es la fuente de toda riqueza implica confiar en su provisión, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. La fe no es una negación de la realidad, sino una afirmación de que Dios tiene el control. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esta certeza la que nos permite dar un paso adelante, sembrar en el reino de Dios y esperar su provisión con confianza. Uno de los ejemplos más inspiradores de esta fe lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta en Pin los Reyes 17. Esta mujer, en medio de una sequía severa, estaba a punto de preparar su última comida cuando el profeta Elías le pidió que primero hiciera algo para él. Aunque parecía una petición irracional, ella obedeció, confiando en la palabra del Señor. Como resultado, su harina y su aceite no se agotaron durante toda la sequía. Este milagro nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y obedecemos su voz, Él se encarga de nuestras necesidades, incluso en los momentos más oscuros. A medida que avanzamos en este camino de fe, es importante recordar que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales,
sino en nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Esta enseñanza nos desafía a invertir en lo eterno, usando nuestras bendiciones materiales para avanzar en el reino de Dios y bendecir a otros. En última instancia, reconocer a Dios como la fuente de toda riqueza es el primer paso para experimentar una vida de abundancia. Es un llamado a vivir en gratitud, obediencia y fe, sabiendo que Él es quien nos capacita para prosperar y que su propósito es siempre mayor que nuestras expectativas. Cuando ponemos nuestras vidas y nuestras finanzas en sus manos, descubrimos que su provisión no solo es suficiente, sino sobreabundante, llenando no solo nuestras necesidades, sino también los vacíos de nuestro corazón. ¿Entendido? A partir de esta segunda parte no incluiré historias de testimonios personales, ejemplos anecdóticos ni muletillas, manteniendo el tono y la estructura alineados con tus guiones favoritos. Ahora continuaré con el segundo punto: el propósito divino detrás de la prosperidad, respetando la distribución y estilo establecidos. Aquí tienes. La prosperidad no es un accidente. Todo lo que Dios crea tiene un propósito, y las riquezas no son la excepción. Desde el principio, las Escrituras revelan que la abundancia tiene un diseño específico en el plan de Dios, no para satisfacer deseos egoístas, sino para cumplir su propósito eterno. Cuando leemos en Deuteronomio 8:18 que Dios nos da el poder para hacer las riquezas, el pasaje no termina ahí. Continúa diciendo: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este detalle es clave, porque conecta la provisión de Dios con su fidelidad a su promesa y su plan eterno. Las riquezas no se nos otorgan al azar, sino como parte de un pacto que lleva su sello divino. Este concepto queda claro al observar cómo Dios establece su propósito en la vida de aquellos que llamó. El propósito detrás de la prosperidad no es que nos enfoquemos en acumular o poseer, sino que reconozcamos que los recursos son herramientas que nos permiten reflejar su gloria en la tierra. En Génesis, Dios le promete a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Este pasaje deja claro que la bendición no era solo para Abraham, sino que estaba destinada a fluir a través de él para impactar a otros. El pacto de Dios siempre incluye una visión más amplia que nuestra propia vida. Es un llamado a ser canales de su bondad y su provisión. La relación entre la prosperidad y el propósito divino también se puede entender a través del diseño original de la creación. En el jardín del Edén, Dios proveyó todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir, y más. El jardín era un lugar de abundancia donde nada faltaba. Sin embargo, esa abundancia no era solo para el disfrute de los primeros humanos. Ellos tenían un mandato divino: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. En otras palabras, Dios les confió la administración de lo que había creado, dándoles un propósito claro para cuidar, multiplicar y extender su creación. Esta misma idea se aplica a nuestras vidas hoy. Todo lo que recibimos no es simplemente para nuestro beneficio personal, sino para que podamos cumplir con el mandato divino de cuidar, multiplicar y extender su reino. Cuando entendemos que las riquezas tienen un propósito divino, cambia nuestra perspectiva sobre cómo manejarlas. La prosperidad no es una meta en sí misma, sino un medio para algo mucho más grande. El apóstol Pablo lo explica de manera poderosa en 2 Corintios 9:8, donde dice: y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Este versículo destaca dos aspectos esenciales. Dios provee lo necesario para nuestras necesidades, pero también nos llama
a usar esa provisión para cumplir buenas obras. La riqueza en las manos de un hijo de Dios tiene un propósito más elevado que simplemente satisfacer deseos temporales. Está destinada a transformar vidas y a llevar el mensaje del Evangelio más lejos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el pueblo de Israel durante la construcción del tabernáculo. En Éxodo 35, Dios les pide a los israelitas que ofrezcan voluntariamente materiales para construir su santuario. A pesar de haber estado en el desierto, donde la escasez parecía dominar, el pueblo respondió con generosidad. Los hombres y mujeres trajeron oro, plata, telas finas y otros recursos para que el tabernáculo pudiera ser construido. Lo más sorprendente es que lo hicieron con un corazón dispuesto, entendiendo que sus riquezas no eran suyas, sino dadas por Dios, con un propósito específico. Este acto de generosidad no solo permitió que el tabernáculo se construyera, sino que también reflejó la obediencia del pueblo al propósito de Dios. Cuando miramos este ejemplo, es evidente que la abundancia siempre está ligada a un llamado. En el caso de los israelitas, sus recursos fueron usados para crear un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar en medio de ellos. Este principio sigue siendo válido hoy. Dios nos bendice con recursos para que podamos participar en su obra, ya sea apoyando ministerios, ayudando a los necesitados o extendiendo su reino de otras maneras. Cada recurso que Dios pone en nuestras manos es una oportunidad para ser parte de su propósito eterno. El problema surge cuando olvidamos esta verdad y comenzamos a ver las riquezas como un fin en lugar de un medio. En Lucas 12:15, Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia es crucial porque nos recuerda que las riquezas, aunque útiles, nunca deben convertirse en nuestro enfoque principal. Cuando permitimos que el dinero ocupe un lugar más alto que Dios en nuestra vida, nos desviamos del propósito para el cual fuimos creados. Es importante destacar que el propósito divino detrás de la prosperidad no se limita a lo material. Dios no solo quiere que prosperemos económicamente, sino también espiritualmente. En 3 Juan 1:2, el apóstol Juan escribe: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo nos muestra que la prosperidad es integral. Incluye nuestra relación con Dios, nuestra salud y nuestras finanzas. Cuando vivimos alineados con su propósito, experimentamos una prosperidad que abarca todas las áreas de nuestra vida. Esta perspectiva nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos alinearnos con el propósito divino detrás de la prosperidad? La respuesta está en la obediencia. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones abundantes a aquellos que obedecen su palabra. Dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te mando hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Las bendiciones que siguen incluyen prosperidad en el campo, en la ciudad, en el fruto del vientre y en todo lo que nuestras manos toquen. Sin embargo, estas bendiciones están condicionadas a nuestra disposición de seguir los caminos de Dios. La obediencia es clave porque refleja nuestra confianza en el plan de Dios. No siempre entendemos cómo se desarrollará ese plan, pero al caminar en obediencia demostramos nuestra fe en que su propósito es perfecto. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que su propósito detrás de la prosperidad es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La generosidad es otro aspecto crucial
para alinearnos con el propósito divino. Proverbios 19:17 dice: el que da al pobre presta al Señor, y Él se lo pagará. Este principio nos muestra que cuando usamos nuestras riquezas para ayudar a otros, estamos participando en el plan de Dios. No se trata solo de cumplir con una responsabilidad moral, sino de ser colaboradores en la obra divina. Cada acto de generosidad es una semilla que Dios puede multiplicar para su gloria. La conexión entre prosperidad y propósito también se ve reflejada en la vida de los primeros cristianos. En el libro de Hechos se nos dice que compartían todas las cosas en común y que nadie entre ellos pasaba necesidad. Hechos 4, 34, 35. Este modelo no solo aseguraba que las necesidades materiales fueran cubiertas, sino que también reflejaba la unidad y el amor que caracteriza al cuerpo de Cristo. Cuando nuestras finanzas están alineadas con el propósito de Dios, se convierten en una herramienta para construir comunidades de fe que reflejen su reino en la tierra. En última instancia, el propósito divino detrás de la prosperidad es eterno. Todo lo que hacemos con los recursos que Dios nos da tiene un impacto que trasciende esta vida. Jesús dijo: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Mateo 6:20. Este llamado nos desafía a invertir nuestras riquezas en aquello que tiene un valor eterno. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con el dinero cambia por completo. Ya no lo vemos como algo que define nuestro valor o éxito, sino como un medio para participar en el plan de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y que cada bendición es una oportunidad para glorificar su nombre. Así, cumplimos con el propósito divino detrás de la prosperidad: ser instrumentos en sus manos para llevar su amor y su reino a un mundo que lo necesita desesperadamente. Dios no solo promete provisión, sino que también nos da principios claros para experimentar su abundancia en nuestra vida. Desde el inicio de las Escrituras, vemos que el plan de Dios para la humanidad incluye la bendición, pero esta siempre está acompañada de instrucciones divinas que nos muestran el camino a seguir. Estos principios no son fórmulas mágicas ni reglas rígidas, sino enseñanzas que reflejan el corazón de Dios y su deseo de que vivamos en completa dependencia de Él, experimentando su bondad y su favor en cada área de nuestra vida. Uno de los principios más fundamentales para atraer la abundancia es la obediencia a su palabra. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida, no solo les dio libertad, sino que también les entregó instrucciones para vivir en plenitud. En Deuteronomio 28:1-2 se les dice: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te mando hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Estas palabras no son una simple invitación, sino una declaración de que la obediencia abre las puertas de las bendiciones divinas. La obediencia no se trata solo de seguir reglas, sino de alinearnos con el carácter y la voluntad de Dios. Es confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Este principio se ve claramente en la historia de los muros de Jericó. Dios instruyó a Josué y al pueblo de Israel a rodear la ciudad durante 7 días y a tocar las trompetas antes de que los muros cayeran. A primera vista, esta estrategia parecía ilógica, pero fue su obediencia a las instrucciones divinas la que les aseguró la victoria. De la misma manera, cuando seguimos los principios que Dios nos da, incluso cuando parecen contrarios a la lógica humana, experimentamos resultados que superan nuestras expectativas. Otro principio esencial que la Biblia enseña es la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo transforma nuestro corazón, sino que también nos posiciona para recibir más de parte de Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de su mano, nuestra perspectiva cambia. Deja de ser una cuestión de cuánto tenemos y se convierte en un acto de adoración al Dios que provee. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dio gracias antes de que ocurriera el milagro. Este gesto nos muestra que la gratitud no solo responde a lo que hemos recibido, sino que también es una expresión de fe en lo que Dios está a punto de hacer. La generosidad es otro principio que tiene el poder de desbloquear la abundancia divina en nuestra vida. En Proverbios 11, 24, 25 se nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este principio parece contradecir la lógica humana, pero refleja la economía del reino de Dios. Cuando damos con un corazón dispuesto, demostramos que confiamos en que Él es nuestra fuente y no nuestras posesiones. Además, la generosidad no solo tiene un impacto en nosotros, sino que también nos convierte en instrumentos de bendición para otros, extendiendo el amor y la provisión de Dios. El principio de sembrar y cosechar está estrechamente relacionado con la generosidad. En Gálatas 6:7 Pablo escribe: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en lo material como en lo espiritual. Cuando sembramos en obediencia y fe, Dios se encarga de multiplicar lo que hemos entregado. Este principio no es un intercambio transaccional, sino una demostración del carácter generoso de Dios, quien siempre da en mayor medida de lo que nosotros podemos imaginar. La administración sabia es otro aspecto fundamental para experimentar la abundancia divina. En la parábola de los talentos, Jesús relata la historia de un hombre que confió sus bienes a sus siervos antes de irse de viaje. A los que administraron bien lo que recibieron, se les dio aún más. Pero el siervo que enterró su talento, por miedo a perderlo, fue reprendido, y lo que tenía le fue quitado. Este relato, en Mateo 25, 14, 30, subraya que Dios espera que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos confía. Esto incluye no solo nuestras finanzas, sino también nuestros dones, talentos y tiempo. La administración sabia implica honrar a Dios con nuestras decisiones, invirtiendo en aquello que tiene valor eterno y buscando su guía en cada paso. La fe es el cimiento sobre el cual se construyen todos estos principios. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. La fe no solo nos lleva a creer en las promesas de Dios, sino que también nos impulsa a actuar en obediencia a esas promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En la historia de Abraham, su fe lo llevó a dejar su tierra y su familia, confiando en que Dios cumpliría su promesa de hacerlo una gran nación. Esta confianza en Dios es lo que lo convirtió en el padre de la fe y en un ejemplo para todos nosotros. Cuando vivimos aplicando estos principios, experimentamos un cambio no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro corazón. Las bendiciones materiales dejan de ser nuestro enfoque principal y comenzamos a valorar la riqueza espiritual que proviene de caminar en comunión con Dios. Jesús lo expresó de manera clara en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo encapsula la esencia de los principios divinos para la abundancia. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Dios no nos da estos principios para limitarnos, sino para guiarnos hacia una vida plena. Al aplicarlos descubrimos que su plan para nuestra prosperidad
va mucho más allá de lo material. Es una prosperidad que transforma nuestro carácter, nos conecta con su propósito y nos permite ser parte de su obra en la tierra. Esta perspectiva no solo nos libera de la ansiedad y el temor relacionados con las finanzas, sino que también nos llena de gozo y gratitud al ver cómo su mano obra en cada detalle de nuestra vida. A medida que avanzamos en este camino, es esencial recordar que todo comienza con una relación genuina con Dios. No se trata solo de aplicar principios, sino de buscar su presencia y su guía en todo momento. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta declaración nos recuerda que nuestra verdadera fuente de abundancia no está en los principios en sí, sino en el Dios que los establece. Dios nos llama a vivir en una dependencia constante de Él, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su mano. Al hacerlo, experimentamos una transformación en nuestra manera de pensar y de vivir. Dejamos de buscar la prosperidad como un fin y comenzamos a verla como un medio para cumplir su propósito en nuestra vida. Este cambio de perspectiva no solo nos libera de las ataduras del materialismo, sino que también nos permite experimentar la verdadera abundancia que solo Dios puede dar. Las bendiciones de Dios son un reflejo de su carácter generoso y fiel. Él no nos da por mérito propio, sino por su gracia y su amor incondicional. En Efesios 3:20, Pablo escribe: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos recuerda que la abundancia de Dios siempre supera nuestras expectativas. No importa cuáles sean nuestras circunstancias actuales, su capacidad para proveer es ilimitada. Al vivir según los principios que Él nos ha dado, nos convertimos en testigos de su bondad y en instrumentos de su amor en el mundo. Cada decisión que tomamos, cada semilla que sembramos y cada acto de generosidad que realizamos tiene el potencial de impactar no solo nuestras vidas, sino también la vida de quienes nos rodean. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y a usar los recursos que Él nos da para llevar esperanza y transformación a un mundo necesitado. La abundancia divina no es un sueño lejano, sino una realidad que podemos experimentar cuando vivimos en obediencia a su palabra y confiamos plenamente en su provisión. Dios no solo promete darnos lo necesario, sino que también nos invita a participar en su obra, utilizando nuestras bendiciones para avanzar su reino y glorificar su nombre. Al hacerlo, descubrimos que su provisión no solo satisface nuestras necesidades, sino que también llena nuestro corazón con su paz y su gozo. El dinero puede ser un gran siervo, pero un terrible amo. Esta realidad se refleja en las palabras de Jesús cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Este versículo establece una división radical entre dos fuerzas que compiten por el corazón del ser humano: la devoción a Dios y la obsesión por el dinero. No hay un terreno neutral entre ambas, y esta advertencia resuena con fuerza porque muchas veces la trampa del amor al dinero no se presenta de forma evidente, sino que entra sutilmente en nuestras vidas, distorsionando nuestras prioridades y nuestra relación con Dios. El amor al dinero no es simplemente el deseo de prosperar o la búsqueda de seguridad financiera. La Biblia no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud del corazón hacia ella. En 1 Timoteo 6:10, Pablo lo aclara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo no deja espacio para malentendidos.
No es el dinero en sí lo que conduce al pecado, sino la idolatría que surge cuando lo convertimos en el centro de nuestra vida. Este amor desordenado puede manifestarse de muchas maneras, desde la codicia hasta la ansiedad constante por acumular más, revelando una desconexión con la confianza en Dios como proveedor. Una de las formas en que esta trampa opera es a través de la seducción de las riquezas. Jesús habló sobre esto en la parábola del sembrador, cuando describió cómo las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas sofocan la semilla de la palabra, impidiendo que dé fruto. Marcos 4:19. El dinero tiene una capacidad única para hacernos sentir que puede darnos seguridad, influencia e incluso felicidad, pero estas promesas son vacías cuando no están alineadas con la voluntad de Dios. La ilusión de que más dinero solucionará todos los problemas de la vida nos lleva a poner nuestra esperanza en algo que es efímero y frágil, alejándonos del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La idolatría del dinero también puede ser identificada en el lugar que ocupa en nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones motivadas exclusivamente por la ganancia financiera, ignorando los principios de justicia, generosidad y obediencia, estamos permitiendo que las riquezas se conviertan en nuestro Dios. Jesús enfrentó esta realidad cuando le habló al joven rico, quien quería heredar la vida eterna pero no estaba dispuesto a desprenderse de sus posesiones. En Mateo 19, 21 a 22, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero el joven se fue triste, porque su corazón estaba demasiado apegado a sus bienes. Este encuentro ilustra cómo el dinero puede convertirse en una barrera entre nosotros y Dios, robándonos la libertad de seguir su llamado. El peligro del amor al dinero no solo se refleja en nuestras acciones individuales, sino también en cómo afecta nuestra relación con otros. La codicia y la avaricia destruyen comunidades, fomentan el egoísmo y rompen la unidad que Dios desea para su pueblo. En Santiago 4:1-2 se nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí, la Escritura nos revela cómo el deseo desmedido por lo material puede causar conflictos y dividirnos, desviándonos de la vida de paz y amor que Dios nos ha llamado a vivir. La solución a esta trampa no es evitar el dinero por completo, sino aprender a verlo como lo que realmente es: una herramienta que puede ser usada para cumplir el propósito de Dios. En 1 Corintios 4:2, Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este llamado a la fidelidad nos recuerda que somos administradores de lo que Dios nos confía, no dueños absolutos. Cambiar nuestra perspectiva del dinero como un medio para satisfacer nuestros deseos a una herramienta para glorificar a Dios transforma por completo nuestra relación con las riquezas. Una de las formas más efectivas de evitar caer en la trampa del amor al dinero es desarrollar un corazón generoso. La generosidad rompe las cadenas de la avaricia y nos libera para confiar en Dios como nuestra fuente. En Lucas 12:33-34 Jesús dijo: vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas palabras nos invitan a invertir en lo eterno, recordándonos que nuestras riquezas materiales son temporales, pero el impacto de nuestra generosidad puede ser eterno. Otro aspecto crucial para evitar la idolatría del dinero es aprender a vivir con contentamiento. En Filipenses 4:11-13, Pablo escribe: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje nos muestra que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Cristo. Al confiar en su provisión, encontramos paz y satisfacción, independientemente de lo que tengamos. El contentamiento no significa conformismo, sino una confianza activa en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento correcto. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Este recordatorio nos invita a descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que su provisión es suficiente para cada etapa de nuestra vida. Además, debemos ser intencionales en mantener nuestra mirada fija en las cosas de arriba. En Colosenses 3:2 se nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a priorizar lo eterno sobre lo temporal, protegiéndonos de caer en la trampa de buscar riquezas como el objetivo principal de nuestra vida. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, nuestras decisiones reflejan un compromiso con el reino de Dios, en lugar de con los valores efímeros del mundo. La palabra de Dios también nos llama a recordar constantemente que nuestras riquezas no son el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino un regalo de su gracia. En Deuteronomio 8:17-18 se nos advierte: no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Este recordatorio es crucial porque nos protege del orgullo y nos mantiene en una postura de humildad y gratitud hacia Dios. Finalmente, es esencial rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nuestros valores. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La comunidad es una herramienta poderosa para mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y para ayudarnos a evitar las distracciones del amor al dinero. Juntos podemos apoyarnos, edificarnos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas, incluyendo nuestras finanzas. Cuando entendemos que el dinero es un medio y no un fin, experimentamos una libertad que solo Dios puede dar. Este cambio de perspectiva no solo nos protege de las trampas del amor al dinero, sino que también nos permite vivir con propósito, sabiendo que nuestras riquezas, sean muchas o pocas, están destinadas a glorificar a Dios y a bendecir a los demás. Esta es la verdadera prosperidad, una vida alineada con la voluntad de Dios, libre de las cadenas de la avaricia y llena de su paz, su gozo y su abundancia. La siembra y la cosecha son principios fundamentales que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Este concepto, profundamente arraigado en las Escrituras, no solo describe el ciclo natural que vemos en la agricultura, sino que también revela un principio espiritual que afecta cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Dios, en su sabiduría, diseñó este sistema para enseñarnos sobre la provisión, la obediencia y la fe. Génesis 8:22 establece: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Este versículo nos recuerda que así como hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, nuestras acciones tienen consecuencias, y lo que sembramos determinará lo que recogeremos. Este principio es más que una simple ley natural,
Es un reflejo del carácter de Dios, quien recompensa la fidelidad y el esfuerzo diligente. En Gálatas 6, 7, 9, Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Estas palabras revelan la profundidad de este principio, que trasciende lo material y afecta nuestra vida espiritual, nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. La siembra y la cosecha no se limitan a lo que damos, sino también a la intención con la que lo hacemos. Dios no solo mira nuestras acciones externas, sino también el corazón con el que las realizamos. En 2 Corintios 9, 6 o 7, Pablo declara: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí se nos enseña que la actitud con la que sembramos es tan importante como el acto mismo. No se trata de cumplir con una obligación, sino de participar con gozo en el plan de Dios, sabiendo que nuestras ofrendas no solo producen una cosecha material, sino también una espiritual. En este contexto, el acto de sembrar implica una entrega de fe. Cuando sembramos, renunciamos a algo que está en nuestras manos, confiando en que Dios lo multiplicará. Este es un acto que requiere confianza absoluta en su provisión. La fe es el puente que conecta nuestra acción de sembrar con la promesa de la cosecha. Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este galardón no siempre se manifiesta de inmediato, pero la Escritura nos asegura que a su debido tiempo veremos los frutos de nuestra fe y obediencia. El principio de la siembra y la cosecha también nos enseña sobre la importancia de la paciencia. En el mundo natural, nadie planta una semilla y espera cosechar al día siguiente. Hay un proceso, un tiempo de espera en el que la semilla debe echar raíces, crecer y finalmente dar fruto. Este mismo proceso ocurre en lo espiritual. En Santiago 5:7 se nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este versículo nos anima a confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, traerá la cosecha siempre y cuando no dejemos de sembrar con fe y constancia. La siembra no siempre se refiere a recursos materiales, también puede implicar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras oraciones. Cada vez que invertimos en el reino de Dios, estamos sembrando para una cosecha eterna. Jesús lo explicó claramente en Mateo 6, 19, 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando sembramos en lo eterno, estamos invirtiendo en algo que trasciende esta vida y que tiene un impacto duradero en el reino de Dios. Este principio también nos enseña sobre la abundancia. En Proverbios 11, 24, 25 se nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí encontramos una paradoja divina. Mientras más damos, más recibimos. Esto no es un llamado al egoísmo o a dar con la expectativa de recibir, sino una invitación a confiar en el carácter generoso de Dios, quien multiplica lo que entregamos para su gloria. La multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo perfecto de este principio. En este milagro Jesús tomó
lo poco que había, lo bendijo y lo usó para alimentar a una multitud. Este relato no solo muestra el poder de Dios para multiplicar, sino también su deseo de usar lo que tenemos, por pequeño que parezca, para hacer grandes cosas. En manos de Dios, nuestras ofrendas, por humildes que sean, pueden tener un impacto que va más allá de lo que podemos imaginar. La siembra y la cosecha también nos recuerdan nuestra responsabilidad como administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que poseemos proviene de Él y se nos ha confiado para que lo usemos de manera sabia y para su gloria. En Lucas 16:10, Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este principio nos desafía a ser fieles con lo que tenemos, sabiendo que nuestras decisiones reflejan nuestro compromiso con el plan de Dios. Además, este principio nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. Cada vez que sembramos, estamos participando en el propósito de Dios y contribuyendo a algo que tiene un valor eterno. En Juan 4:35-36, Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntamente. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones no solo afectan esta vida, sino también la eternidad, y que cada semilla que sembramos tiene un propósito mayor en el plan de Dios. La siembra y la cosecha no solo nos enseñan sobre la provisión de Dios, sino también sobre su carácter. Él es un Dios generoso que desea bendecir a sus hijos, pero también espera que usemos nuestras bendiciones para bendecir a otros. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio nos invita a vivir con un corazón generoso, sabiendo que cada vez que damos, reflejamos el amor y la generosidad de Dios. Finalmente, la siembra y la cosecha nos llaman a confiar en la soberanía de Dios. Aunque no siempre entendemos cómo o cuándo veremos los frutos de nuestra siembra, podemos descansar en la promesa de que Dios es fiel. En Isaías 55:10-11, Él declara: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Este pasaje nos asegura que cuando actuamos en obediencia a su palabra, su propósito se cumplirá y su provisión nunca fallará. La siembra y la cosecha no son solo un principio natural, sino una expresión del diseño perfecto de Dios. Al vivir según este principio, participamos en su obra, experimentamos su provisión y nos alineamos con su propósito eterno. Cada semilla que sembramos, cada acto de generosidad y cada paso de obediencia son una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción, tanto en esta vida como en la eternidad. La fe es la clave que conecta nuestras acciones con las promesas de Dios. Sin fe, todo lo que hacemos carece de sustancia espiritual, porque la fe es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida en Dios. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no solo define la fe, sino que también nos invita a abrazar una forma de vivir que trasciende lo visible y lo lógico, confiando plenamente en que Dios cumple lo que ha prometido. La fe no es un acto pasivo, es una respuesta activa a la palabra de Dios, que se manifiesta en nuestras decisiones, en nuestras oraciones y en nuestra manera de relacionarnos con los recursos que Él nos confía. La fe tiene el poder de activar las promesas de Dios porque nos posiciona en una actitud de dependencia absoluta hacia Él. En toda la Biblia vemos que las grandes manifestaciones de la provisión de Dios ocurrieron en el contexto de una fe inquebrantable. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra,
lo hizo sin saber exactamente a dónde iba, confiando en que Dios cumpliría su promesa de hacer de él una gran nación. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este acto de creer, incluso sin tener todas las respuestas, es lo que marcó a Abraham como el padre de la fe, y nos deja un ejemplo claro de cómo la confianza en Dios abre las puertas a su provisión y su propósito. La fe no se limita a creer que Dios puede hacer algo, sino a vivir como si su promesa ya se estuviera cumpliendo. Es dar pasos valientes en obediencia, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En el Nuevo Testamento, Pedro dio un paso fuera de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Este acto de fe desafió las leyes naturales y demostró que la fe nos permite experimentar lo sobrenatural. Sin embargo, cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Este relato en Mateo 14, 28, 31 nos enseña que la fe no solo consiste en dar el primer paso, sino en mantener nuestra mirada en Dios a lo largo del camino, confiando en su poder por encima de nuestras circunstancias. La fe también se manifiesta en nuestra disposición para sembrar en el reino de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. En el libro de Primero Reyes 17 se relata la historia de la viuda de Sarepta, quien estaba a punto de preparar su última comida cuando el profeta Elías le pidió que primero hiciera algo para él. A pesar de estar en una situación crítica, esta mujer actuó en fe, confiando en la palabra de Dios. Como resultado, su harina y su aceite no se agotaron durante toda la sequía. Este ejemplo muestra que la fe no solo desbloquea la provisión de Dios, sino que también nos enseña a confiar en que Él siempre proveerá, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. La fe no niega las dificultades, pero sí redefine cómo las enfrentamos. En 2 Corintios 5:7, Pablo declara: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo resume la esencia de la vida cristiana. No vivir según lo que nuestros ojos ven o lo que dicta nuestra lógica, sino según la palabra y las promesas de Dios. La fe nos llama a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Es esta confianza la que nos permite mantenernos firmes en medio de las pruebas, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fe también transforma nuestra perspectiva sobre el dinero. Cuando vivimos por fe, dejamos de ver el dinero como nuestra fuente de seguridad y comenzamos a verlo como una herramienta que Dios nos confía para su propósito. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que nuestra provisión no depende de nuestras capacidades, sino de la riqueza y la gloria de Dios. Al confiar en esta verdad, nos liberamos del temor y la ansiedad que a menudo rodean nuestras finanzas y podemos vivir con paz, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. La fe no solo afecta nuestra relación con el dinero, sino también nuestra disposición para dar. En el libro de Malaquías, Dios desafía a su pueblo a probar su fidelidad en el área del diezmo. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este llamado a probar a Dios requiere fe, porque implica confiar en que Él cumplirá su promesa de bendición cuando actuamos en obediencia. La fe nos permite dar generosamente, sabiendo que nunca podemos superar la generosidad de Dios. La fe también se fortalece a través de la meditación en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando pasamos tiempo en las Escrituras, nuestra fe crece, porque somos recordados una y otra vez de quién es Dios y de lo que Él ha hecho.
Cada promesa, cada milagro y cada ejemplo de su fidelidad en la Biblia alimentan nuestra confianza en que Él es capaz de hacer lo que ha dicho. Este enfoque en la palabra nos ayuda a mantenernos firmes incluso cuando enfrentamos desafíos. La fe también nos lleva a orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder porque están dirigidas a un Dios que escucha y responde. En Marcos 11:24 Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo subraya la conexión entre la fe y la oración, mostrándonos que cuando oramos con una confianza genuina en Dios, podemos esperar que Él actúe según su voluntad. La fe no exige que Dios haga lo que queremos, sino que confía en que su respuesta siempre será lo mejor para nosotros. A lo largo de las Escrituras, vemos que la fe siempre es recompensada. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se nos presentan ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe y experimentaron la fidelidad de Dios. Desde Noé, quien construyó el arca en obediencia a una instrucción divina, hasta Sara, quien creyó que Dios era capaz de cumplir su promesa de darle un hijo. Cada uno de estos testimonios nos recuerda que la fe nunca es en vano. Dios siempre honra a aquellos que confían en Él. La fe también nos prepara para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. En Isaías 64:4 se nos dice: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Este versículo nos recuerda que Dios obra de maneras que exceden nuestra comprensión, pero requiere que estemos dispuestos a esperar en Él con fe. Esta espera no es pasiva, sino activa, confiando en su tiempo y en su plan. La fe, en última instancia, nos conecta con el corazón de Dios. No se trata solo de recibir sus bendiciones, sino de desarrollar una relación profunda con Él, basada en la confianza y el amor. Cuando vivimos por fe, nuestra vida se convierte en un testimonio de su poder y su gracia, mostrando al mundo que Él es digno de nuestra confianza. Esta es la esencia de la fe, una vida vivida en completa dependencia de Dios, experimentando su provisión, su guía y su propósito en cada paso del camino. La abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida no se limita a lo material, sino que se extiende a una plenitud que transforma tu corazón, tus relaciones y tu propósito eterno. Más allá de lo visible, su riqueza está en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la capacidad de ser una bendición para otros y en la satisfacción de caminar en su voluntad. No es el dinero el que define tu vida, sino el poder de Dios que obra en ti para manifestar su propósito en todo lo que haces. Cuando te alineas con esta verdad, tu perspectiva cambia. Descubres que las bendiciones financieras no son un fin, sino un medio para glorificar a Dios, expandir su reino y sembrar esperanza en un mundo necesitado. Este versículo: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, es una invitación a vivir con gratitud y obediencia, confiando en que Él suplirá cada necesidad y te llevará a lugares más altos de lo que puedas imaginar. Hoy, Dios te llama a caminar en esta revelación, a confiar en su fidelidad y a abrir tu corazón a la abundancia que solo Él puede dar. ¿Estás listo para vivir con el propósito y la plenitud que Dios ha planeado para ti?